Bueno, ya estamos. Ya estamos grabando, entonces estamos todos. Bueno, bien, acá estamos, todos bien. Bueno, cuéntenme si tienen alguna pregunta o algo administrativo que les haya quedado, no les haya quedado claro. Hoy es nuestro último webinar. No quiere decir que tenga que ser este nuestro último encuentro. Yo estoy a disposición de ustedes hasta el 31 de julio. Bueno, más allá también si tienen algún tipo de inquietud para hacerme llegar, no tengo ningún tipo de inconveniente de, de reunirme individualmente, obviamente vía este medio. Ya lo he hecho con algunos compañeros de ustedes. Eh, En el caso de comunicarse, siempre es más rápido a través de la página de Facebook. Como muchos de ustedes me habrán consultado, estoy bastante online, así que eh, respondo enseguida y cualquier duda, inconveniente que tengan. El lunes que viene tendríamos entonces el examen. Al no ser una norma de la facultad, Ailén, yo no te puedo obligar a nada. Es decir, el parcial también sí va a ser múltiple choice, el del 13. El tema, Facu, espérame que hable con Ailén un segundo, o me refiero a lo de Ailén para todos. Por supuesto que la decisión es de ustedes. Ustedes adoptan, son personas adultas y tienen el derecho a hacer la vida que quieran. La verdad que lo presencial, yo no le veo la fecha, no le veo. Hoy en día, como estamos, esto no va a ser hasta el año que viene, casi seguro. Sobre todo suponiendo que a mediados del segundo semestre, suponiendo, estamos entrando prácticamente en el mes de julio, con un endurecimiento probable de las cuestiones de confinamiento, y la educación en general, no solamente la educación universitaria, la educación en general se presenta como uno de los factores más conflictivos dentro del fenómeno de la pandemia, por la concentración de personas, por los focos. Aparte, tengan en cuenta, yo no estoy dentro del grupo de riesgo, pero ahí hay muchos profesores que sí lo están, otros que no, están lejísimos de estarlo, pero bueno, sería lo de menos. Eso, yo tengo gente que está lejos del grupo de riesgo, pero bueno, sería un foco de contagio muy fuerte que, bueno, por eso no se renuevan las clases. Es decir, independientemente que a los chicos, vamos a los colegios primarios, que a los chicos chicos o a ustedes, jóvenes, no les afecte o estén el porcentaje de afectación por parte del virus sea muy bajo, lo mismo pueden ser portadores y ser focos de contagio. Así que yo lo veo muy, muy verde a esto de la presencial. Ailén, el examen ten en cuenta que es múltiple choice, y si se te complica rendirlo el 13, lo vemos. Porque yo no te voy a dejar afuera por esa fecha, porque la verdad me parece una oportunidad muy importante para ustedes que sería una pena que la desaprovechen, pero bueno, no puedo, cada uno lo maneja como quiere. También
es un elemento que yo voy a tener. Y bueno, aquí aquella persona que se presente en forma presencial, yo no me voy a poder negar a tomarle el examen. O sea que esta es una decisión de cada uno, es decir, ello es un elemento que estoy brindando y que, bueno, es una medida extraoficial, estamos adoptando porque veo que la situación está complicada desde el punto de vista de la pandemia. Sí, bueno, si tuviéramos el cuatrimestre que viene ya el examen presencial, bueno, ya está. Pero la verdad que la situación no se presenta muy favorable, con lo cual el año que viene seguramente no, voy a tener dos cursos para tomar exámenes, más el curso que va a estar, supongamos que en marzo del año que viene, esto ya lo hemos hablado, pero si suponemos que en marzo del año que viene ya estamos en forma presencial, yo voy a tener un curso presencial más dos cursos que tomarle examen final presencial. Bueno, no veo que, salvo que salga una vacuna de acá a marzo del año que viene y que esté distribuida y que esté al alcance de todos, que nos podamos vacunar todos y nos podemos juntar como nos juntábamos antes, o barbijo de por medio, no sé cómo será la historia, pero no la veo. Chicos, yo no la veo, yo creo que eh, tenemos que no hay ningún tipo de modificación de nada, no, ya está establecido, la decisión ya está tomada, no hay ningún tipo de modificación en absoluto. A aquellas personas, como el caso de Ailén, que... No, por eso mismo, yo te entendí claramente, los entiendo claramente, me parece entendí todo, no me sentí que nadie quiera modificar nada. Y en el caso de Ailén a todos aquellos que tengan algún tipo de dificultades, como el caso de Ailén, preséntenlo antes. No vengan, es decir, los problemas, no me vengan el 14 de julio con problemas. Todos podemos tener problemas. Ailén ya lo presentó al problema antes. Los problemas son antes. Me acuerdo una vez tomé los exámenes y iba a dar las notas cuando daba las notas presenciales y toda esa historia, y aparece un chico con un yeso. Yo dije, fija que viene por, por un, por algo de la nota que no se presentó, ni me acuerdo cómo venía en la mano. Y la verdad que a mí, yo reconozco, yo sé que todos podemos tener inconvenientes, pero ya estoy grande, ¿no? La verdad, tengo cara de bobo, pero yo nunca fui el más vivo del barrio, pero tampoco el más bobo, ¿no? Entonces, me jode un poco cuando me quieren pasar por arriba. Entonces, prefiero las cosas de frente, y bueno, tengo un inconveniente y no me interesa, no me tiene por qué dar explicaciones del inconveniente. Eso es un tema personal de ustedes, estamos entre gente adulta, tengo un inconveniente el 13, bueno, lo presentan y lo vemos, pero antes del 13. Antes del 13 lo hacemos por privado, se comunican conmigo a través de Facebook, lo hacemos y vemos y lo resolvemos de alguna manera. Pero, en fin, no sé qué habías dicho, Facu, se me fue el chat de Facu. La modalidad del parcial va a ser múltiple choice, así que es un parcial que bueno, lo voy a elaborar un poco más complejo. Acuérdense, eso sí, que es acumulativo. Y bueno, prepárense, obviamente es a libro abierto, así que prepárense para eso. Y bueno, va a ser en 2 horas y la modalidad es la misma.
Lo mismo va a ser el próximo 29, que el próximo 29 sería para finalizar sobre el segundo parcial para el tema de convalidado. Y bueno, y no creo que haya alguien que quede pendiente. Si hay alguien que quede pendiente, va a tener que rendir el recuperatorio de ese examen, independientemente que haya rendido recuperatorios de otros exámenes. ¿Tá? Eh, sí, 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 solo multiple choice, por una razón que me permite a mí corregir automáticamente. El multiple choice me facilita muchísimo la corrección, sin no tener que leer 120 exámenes realmente, o 120 o 100 exámenes como son ustedes, realmente se hace muy extenso y bueno, lo vamos a hacer a través de la modalidad. Yo en mucho tiempo siempre he tenido muchísimos alumnos y el multiple choice lo he aplicado muchísimas veces. Es una modalidad que si uno lo arma bien, bueno, medianamente da una idea del alumno. En realidad, yo les digo con toda honestidad, no hay cosa que más me moleste que tomar examen. Esto no tiene nada que ver con la facultad, es una posición personal. Realmente el examen no es un buen elemento para medir el conocimiento del alumno. A mí lo que me interesa es que aprendan y 120 alumnos y más allá, más ahora que no nos estamos viendo, es muy difícil de calificar. Eh, Conozco solo los nombres por la participación. Me pasa, en los presenciales me pasaba que los que más participaban no eran los que mejores notas tenían. Los que mejores notas tenían eran tapados que jamás habían abierto la boca. Esto no habla ni mejor ni peor, no estoy hablando de personas mejores o peores, solamente comentando la experiencia. A mí como profesor lo que me interesa es dejarle algo que le sirva para lo que sea, ya sea para dejar la carrera, para profundizar en algo o para dedicarse a hacer algo. No sé si verán que tengo una tendencia a ustedes a hacerles llegar información para información sobre emprendimientos, porque la facultad está preparada para generar empleados, lo cual no tiene absolutamente nada de malo, o ser gerentes, si se quiere, en esta disciplina, pero no en generar emprendedores, o emprendedoras, por supuesto, ¿no? Y esto es un tema interesante, el país necesita el emprendedorismo, lo va a necesitar aún más después de los efectos gravísimos económicos que está teniendo y que va a tener esta pandemia, con lo cual fomentar en la cabeza del estudiante la idea de emprender un negocio y sobre todo hacerlo con herramientas que les permita planificar negocios dentro del mundo moderno, bueno, es lo que más son las cosas que me motivan a seguir siendo docente. La vida es de ustedes y cada uno de ustedes tiene derecho a hacer lo que quiera. Los otros días, ahora recuerdo que no les participé una nota algo extensa, pero es interesante, de una prueba de computación cuántica que hizo Google. Hay una guerra muy fuerte con la computación cuántica que es 100 veces más potente o 1000 veces más potente que lo que conocemos hoy. Así que estamos ante las puertas de un mundo
con una capacidad de procesamiento de información sumado a los software inteligentes que realmente estamos en presencia de la verdadera revolución de la informática. Como lo dijo el gran Peter Drucker hace muchos, muchos años, dijo claramente que todavía la informática lo único que hacía era mejor las cosas que ya hacíamos y que todavía no se habían producido las verdaderas industrias nacidas de la era de la informática. Y bueno, recién hoy estamos viendo, y lo decía ya Drucker falleció en el año 2005, noviembre del 2005, imagínense la mentalidad de ese gran pensador del management, donde ya anticipaba, en los años 70 anticipó el trabajador basado en el conocimiento, y en la década de los 90 ya anticipaba que el gran protagonista de la revolución de la informática iba a ser el software. Y así lo es, y hoy estamos ante las puertas de otro protagonista, que estamos hablando de hardware, que prácticamente estamos hablando de una capacidad de procesamiento de información inimaginable. El tema es para qué mundo nos tenemos que preparar. Le estoy hablando a ustedes, por supuesto, yo ya estoy, pero ustedes, ¿no? Los otros días con un compañero de ustedes hablaba de que lamentablemente los jóvenes están siguiendo las carreras tradicionales, como esta. Y realmente hay que replantearse y ver carreras alternativas. De todos modos, no creo que la carrera haga al futuro de nuestras vidas. Pero bueno, nada, es importante que se planteen el mundo en el cual ustedes, cuando ustedes tengan ya la capacidad de dirigir, o quizás algunos de ustedes lo estén haciendo ya, pero digamos la edad, hay muchas personas muchos de ustedes son muy, muy jóvenes, apenas pasaron los 20 años, eso no lo hace tontos, solamente jóvenes. Y bueno, es importante plantearse cuando yo tenga 40, que a ustedes les dirán, ¡ah! 40 me suicido y me tiro de arriba de un edificio cuando llegue a los 40. Yo sé que cuando tiene 20 años, al de 40 lo ve como un jovato, y a mí me están viendo como una momia que habla, pero llegás a los 40, cuando llegás a los 40, estás en tu plenitud de lo que podría decir laboralmente hablando. Entonces, entonces ahí, ¿qué mundo va a ser cuando vos tengas 40? No, no mucho, cuando vos tengas 30 y pico. De acá a 10 años, suponiendo que por el promedio, siempre el promedio del curso me daba 22 años aproximadamente. Entonces, dentro de 10 años, la mayoría de ustedes tendrá 32. ¿Qué va a ser el mundo dentro de 10 años? 10 años. Yo les voy a participar, me olvidé de hacerlo, después les voy a hacer ver el tema, les voy a hacer, al que le interese leer, es medio largo, pero por ahí le pueden sacar una idea de lo que es esto de la computación cuántica, que realmente están comenzando, recién está comenzando, y va a revolucionar el procesamiento de la información dramáticamente. Hay una guerra muy fuerte entre IBM y Google al respecto, así que bueno, en esta carrera
no sé, no tengo, me importa tres pitos quién gane, pero bueno, quizás en algún momento no, seguramente va a estar disponible para todos nosotros. Bueno, yo creo que efectivamente hay muchas carreras que están en una situación, no tanto la carrera, sino que la profesión. Eh, si nosotros pensamos en qué está resumido hoy la función del contador, la función del contador está resumido en leerte las cosas, vamos al especialista en impuestos, leerte las cosas y contarte cómo es ese conocimiento. Lo que pasa es que estamos a las puertas de poder procesar ese conocimiento de manera inteligente. Eh, con lo cual, el especialista en impuestos, que hoy hay muchos de ellos que hacen dinero con eso porque les permiten ahorrar mucho dinero a las grandes corporaciones por eso, y no aquel que ya que liquida las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas ya cualquier persona que más o menos se dé maña a una declaración jurada sencilla lo puede hacer ella misma por internet, no necesita la firma del contador, de hecho no tiene firma del contador, una declaración jurada de ganancias está hecha por la clave fiscal, es decir, que el responsable de la declaración jurada es quien posee esa clave fiscal, es decir, el contribuyente, con lo cual ya la responsabilidad del contador que antes firmaba una declaración jurada de ganancias ha desaparecido. Hay muchos cambios dramáticos, me refiero a dramáticos por lo profundo. Yo no sé si desaparecerá completamente, pero no cabe ninguna duda que estamos ante la modificación de muchas carreras y realmente creo que hay muchísimas carreras hay las facultades, las universidades, sobre todo las privadas, como son negocios también, han segmentado la educación de grado, la que estamos ahora, la educación de grado, de una manera insólita, donde prácticamente han convertido a las facultades en escuelas de oficio. Y hay un vínculo entre el estudio de grado y la salida laboral muy directo que para mí es una falacia, pero esto es una opinión personal, por supuesto. Yo creo que ya lo dije en clases pasadas, la escuela de grado, como estamos ahora, el estudio de grado, lo que le debe permitir al alumno es tener una visión distinta del mundo y acceder al conocimiento. Estoy absolutamente en desacuerdo que el conocimiento se clasifique como se está clasificando, segmentando como se está segmentando, porque no es así, el conocimiento es absolutamente integral. Y precisamente la integralidad lo está dando la evolución del mundo, donde hoy actúan diversas disciplinas en lo que es la inteligencia artificial y lo que se está necesitando hoy justamente es una visión integral de las cosas y no una visión parcializada, donde uno pierde el efecto global de la situación. Eh, pero bueno, es un tema que le va a llegar la reestructuración a la educación. Yo creo particularmente, como decía una persona que estaba leyendo los otros días, uno ya no sabe ni a quién lee con el tema de las redes sociales y con todas las
el acceso a la información que uno tiene ya no sabe de dónde saca la información, pero la verdad que hoy no se necesitan, hoy se necesita más amplitud mental, más amplitud, más capacidad de adaptación, capacidad de desaprender y volver a aprender, que una estricta formación en un tema que, como decía Facu, como la contaduría, puede llegar a desaparecer mucho más rápido de lo que uno supone. Eh, y no sé, quizás el tema de la administración, bueno, es un tema amplio, depende también de lo que uno se quiera dedicar. Eh, pero bueno, yo creo que hoy no estudiaría una disciplina eh, prescindiendo de la informática. No por el hecho de saber manejar un software, sino porque creo que va a pasar por ahí el tema en el futuro. Y bueno, no soy un gran pensador para imaginarme el futuro del mundo, pero para eso no hay mejor cosa que mirar afuera, mirar y analizar las decisiones de las grandes corporaciones, no porque las grandes corporaciones sean un ejemplo, sino porque entre líneas vos podés adivinar qué mundo están viendo, qué mundo están viendo. Y bueno, por ahí hay que moverse, ¿no? Tratar de encontrar eh, el objetivo de cada una de las vidas de ustedes. Yo me acuerdo una vez a mi hijo le dije una frase que yo había cometido un gran error en la vida, que creía que con poniendo todo el esfuerzo iba a salir adelante. Y no es así. Uno tiene que hacer el menor esfuerzo posible para salir adelante. Es un concepto distinto al que yo apliqué en mi vida. Y no significa no preocuparse, sino significa también no olvidarse de uno mismo. Cuando nos empleamos, yo ya les dije, esto creo ya en clases anteriores, cuando nos empleamos, tendemos a perdernos a nosotros mismos. No me estoy refiriendo a la vida privada, me estoy refiriendo a la vida profesional. Y bueno, después las organizaciones no se olvidan de ellas mismas. Las organizaciones van evolucionando y dicen, no, por acá no vamos más, vamos para allá. Y entonces, si esta gente ya no sirve, y dentro de esa gente puede ser aquellos que han hecho un gran esfuerzo y han estudiado y han hecho un máster, es decir, han hecho lo que el mundo les pide para tener un buen empleo, pero al aplicar todo su tiempo exclusivamente a eso, quedan afuera del sistema porque el sistema cambió. Eh, Muchos jóvenes son emprendedores de sí mismos y no pierden la visión de sus carreras y no vinculan además sus carreras a las organizaciones. Si bien es un problema para las organizaciones porque no logran el empowerment que se llama, porque el joven, la joven, trata de ir pensando en hacer su carrera, pero no seguramente en la misma organización.
Yo creo que es un buen enfoque de vida en un mundo que no es muy grato para aquellos que se esfuerzan mucho o que se esfuerzan en seguir al sistema. No estoy hablando de una revolución, ni mucho menos, no creo en eso, porque las personas eh, nunca pueden cambiar absolutamente nada. Siempre lo que pueden seguir, la historia ha demostrado que las personas lo que seguimos son liderazgos. Pero es importante no perderse de vista y, y bueno, en vivir la vida que uno desea. Es complicado vivir, es complicado ganarse la vida, el mundo se está poniendo muy duro para ganarse la vida, no solamente en la Argentina, en el mundo entero, y en los países desarrollados también, y acceder a salarios dignos es bastante difícil. Ganar 4.000 euros o 4.000 dólares en el mundo es muy difícil. Por supuesto, acá es una fortuna, hoy es una fortuna, hace 6 meses no lo era tanto, pero de todos modos con 4.000 dólares tenés que pagar casi la mitad para pagar un alquiler. Pero bueno, lo importante es que no pierdan el objetivo de sus propias vidas, ¿no? Creo que es lo mejor que uno puede hacer por uno mismo y, y formarse y tener en cuenta que lo que hoy saben lo tienen que usar para saber lo que se viene en el futuro, con lo cual el aprendizaje recién empieza, recién empieza. Esto es una constante inacabable y que los negocios tradicionales van a sufrir mutaciones dramáticas, las carreras también, y posiblemente hoy estemos de las puertas de una modificación drástica respecto a la educación. Lo que no tengo en claro es qué va a ser el mundo. Supongamos que mañana sale una vacuna contra este virus. ¿Qué vamos a exigir? Porque vamos a empezar a decir, bueno, y sobre todo los círculos de poder van a decir, che, flaco, yo estuve con mis hoteles vacíos durante 6 meses, 7 meses, un año, no sé cuánto va a durar todo este lío, no quiero volver a vivir esto. ¿Cómo es esta historia? Miren que hace casi 100 años que no vivimos una situación como la que estamos viviendo y estamos respondiendo con los mismos métodos que se respondían en la Edad Media sobre el aislamiento. No lo estoy criticando, solamente estoy tratando, haciendo una observación. En un mundo donde yo le estoy hablando de la computación cuántica y resulta que nos tenemos que encerrar para no contagiarnos de un virus. Así que bueno, nada, eh, prepárense para el mundo que se viene, no para este mundo. Ya están siguiendo esta carrera y como les dije, si les sirve, si cursar esta materia les sirve para decir esto a mí no me gusta, es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Eh, o yo no nací para esto, no nací para esto. Eh, yo no soporto, eh, no soporto estas cosas de la organización, nací para otras cosas. O como dijo mi hermana en su momento, yo si no trabajo en relación de dependencia no estoy tranquila. Yo sé que me pueden echar en cualquier momento. Y eso es muy sabio, porque si vos te quedás tranquilo trabajando en relación de dependencia,
¿Por qué no lo vas a hacer? Bueno, mi hermana hizo toda su carrera en relación de dependencia. Bueno, cada uno encuentra, y hay muchas vertientes en la vida, hay muchas vertientes en la vida. Así que bueno, y en la clase de hoy entramos al último tema, que lo vamos a ver rápidamente, porque es un tema muy complejo de tratar en papeles, que es el tema del conflicto, que es el tema del poder y la política. Es un tema difícil de explicar, es un tema esencialmente vivencial. Yo tuve la suerte de poder estar en el jamón del sándwich, como se dice generalmente, de estar vinculado a gente poderosa, no pertenecer a ese círculo, sino verlo al círculo, porque a mí me tocó dirigir muchas empresas y muchas de ellas me permitieron conocer gente muy poderosa, sobre todo cuando estuve dirigiendo medios. Yo ya les dije en la clase pasada que tienen otra visión del mundo, otra filosofía, la persona poderosa tiene otra filosofía de la vida, y ni mejor ni peor, cada uno tiene la suya, pero una de las cosas que vos tenés que tener en cuenta cuando estás trabajando con ese tipo de personas es que principalmente lo que no tienen es tiempo. Y yo les cuento una situación de experiencia, no como ejemplo, como síganme a mí, pero me ha tocado, pero cantidad de veces, donde vos estás haciendo un reporte que te lleva horas y horas y te quedas hasta la madrugada para terminarlo, para que cierre, para que los números sean los que tienen que ser y que no te equivoques. Y tenés, mira lo que te voy a decir, 2 minutos para decirlo. No estoy exagerando. 2 minutos. Entonces te invitan, generalmente este tipo de gente te invitan. Me acuerdo que en un momento determinado me la pasaba en el Palacio Dubó, en el Hotel Hyatt, en la calle Posadas, en una de las salidas, y tienen la otra salida por la Avenida Alvear. Fui muchas veces, por suerte pagaban ellos, y bueno, llegaba a la sala de fumadores, estaban todos fumando sus habanos. Entonces vos llegabas y los tipos estaban hablando de no sé qué cosa, y estaba charlando, 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 y el tiempo pasaba, pues yo venía transpirado de haber hecho el reporte, y en un momento determinado decís, bueno, dale Robert, a ver qué trajiste, che, ¿cómo es el tema este? Decime, concretamente, ¿esto es así o asá? Y vos decías, no, pará, léelo, aunque sea, acá te traje la copia para vos, en aquel tiempo te daba la copia, y, digo, y ahí tenés la situación. Pero bueno, dentro de ese esquema, digamos, en las organizaciones, donde son esas vivencias que te da el hecho de vivir con gente poderosa, entramos en el tema del conflicto de la política y el poder. Y obviamente la política no está solamente en la alta dirección, como son esta gente poderosa, sino que está en toda la organización. Y una de las primeras cosas que te presenta el libro, el capítulo, justamente, es si es sano el conflicto. El conflicto obviamente es indispensable, es sano y es absolutamente lógico, porque se trata de diferencias de opiniones que se pueden presentar dentro de una organización. Hay intereses, y ahí sí te llevo a los primeros pasos y a las primeras líneas que vimos en esta materia, que tiene que ver con el comportamiento organizacional. Y aquí entra en el conflicto todo el tema del comportamiento organizacional,
que es una manera de explicarlo con el impacto de los cinco, de los individuos, grupos, bueno, una serie de cosas que suenan muy abstractas, pero claro, hace a toda esta complejidad que habla de el conflicto y justamente el autor, y yo les voy a compartir directamente el libro porque no tuve tiempo de hacer, no tuve tiempo de hacer la... Bueno, espero que lo vean todos. ¿Se ve todo? ¿Se ve todo ok? Donde habla de fuentes del conflicto intergrupal. Claro, cuando vos estás en fuente de conflicto intergrupal, es decir, uy, los grupos, bueno, no es tan así. ¿Mm? No es así. Habla de intergrupal porque está hablando de interdepartamental, los conflictos que se dan de forma interdepartamental. Yo recuerdo, yo era muy joven, y en un momento determinado estábamos en una reunión, yo tenía a cargo un sector y había tipos gordos en otros sectores, y acá, mientras les voy trayendo el cuadro del autor que habla de áreas de conflicto potencial de metas de marketing y manufactura, que ahora lo vamos a ver un poco. Entonces, mientras a mí me tocó hablar, en un momento determinado, yo me refiero al sector de esta persona y digo, sí, lo que pasa es que en ese sector está pasando un problema así, asá, asá. El tipo me miró, el responsable de ese departamento, me mira y me dice, discúlpeme, ¿lo puedo interrumpir? Me dice muy cordialmente. Sí, sí, le digo, por supuesto. ¿Usted en su sector no tiene ningún problema? Y yo automáticamente le dije, por supuesto, sí, sí, tengo muchos problemas. Eh, Le digo, por supuesto, le digo, sí, sí, tengo muchos problemas. Bueno, entonces, cuando usted resuelva sus problemas en su sector, después métase en el mío. Por ahora, eh, deje que yo me ocupo de mi sector. Entonces ahí entendés, ahí entendés el tema de muchas cosas, y ese es el conflicto interdepartamental. El pitch elevator, speech debe ser, o pitch elevator, bueno, Leonel, sí, obviamente es lo que yo le digo, es expresar las cosas rápidamente y, y claramente, ¿no? Y claramente. Una de las cosas que tienen las organizaciones es eso, el tiempo escaso. No solamente porque estés hablando con personas poderosas, pero bueno, es importante, como dijo alguien, un físico muy importante, cuyo nombre no recuerdo ahora, dijo que si vos no puedes explicar algo de manera clara, sencilla y rápida, es porque realmente no dominas el tema. Yo creo que algo de razón tiene. Permiso. Entonces te explica de una manera el conflicto, la tensión necesaria acá entre dos departamentos de marketing y manufactura, que es bastante típico. Los comerciales generalmente, aquí hay un error de marketing, porque marketing es estudio de mercado y no es ventas.
marketing y ventas son dos cosas distintas, absolutamente distintas. Y hoy el marketing y la venta están muy atadas, sobre todo porque hoy está absolutamente ligada la venta al estudio del mercado y sobre todo a la gran cantidad de información que se posee vía redes sociales y vía otros caminos o webs o páginas web, etcétera, donde a vos te permite obtener una serie de información, procesar esa información, filtrar esa información. Todo ese trabajo es marketing, es estudio de mercado. No es venta. Vos me dirás, pero sin eso te va a servir para tomar decisiones de venta. Totalmente de acuerdo. Pero la venta, generalmente el que realiza marketing tiene una personalidad más analítica que de vendedor. De vendedor o vendedora tenés que tener cualidades de diálogo, obviamente. Si no tenés cualidades de diálogo, ya sea cualquiera de los medios que hoy se utiliza para comunicarse, obviamente estás perdido para hacer venta. Hoy, por supuesto, las ventas han sufrido un cambio muy importante. Fíjense, ustedes me preguntaban recién, o uno de ustedes me preguntaba recién sobre el tema de la función del contador. Analicen lo que le pasó al vendedor. Ustedes son muy jóvenes, pero me acuerdo en el año 97 yo tomé el control de una compañía muy grande, fabricante de heladeras que ya no existe, y junté a los vendedores de todo el país, junté los vendedores de todo el país en la ciudad de Buenos Aires en una sala de reuniones impresionante que tenía la compañía y los junté a todos, no sé cuántos eran, 25, 30, qué sé yo. Hoy eso es imposible. Primero porque no juntás a nadie, porque un tipo que te vive en Misiones y yo voy para allá, pero pagame el pasaje, porque yo no voy a venir, no me voy a ir hasta Buenos Aires, y además porque prácticamente la función del viajante ha desaparecido. Hoy tenés el contacto directo con el cliente, con lo cual se ha modificado muy fuertemente el contacto con el cliente, y no solamente eso, sino que los software cualquiera de gestión permite que tanto el cliente, a veces el proveedor, se comuniquen directamente en tu software y te hagan los pedidos en tu software. Así que esto no estoy hablando de grandes compañías, ni mucho menos. Entonces, bueno, acá te da un tema de las fuentes de los conflictos y toda esa historia de cómo se puede generar eh, esa situación. Perdón, pero ando de la garganta, no ando muy bien. Claro, acá te dice, obviamente el conflicto típico laboral, por decirlo de alguna manera, de diferencia laboral entre que me tenés que pasar esta información para que yo termine de hacer el reporte que estoy haciendo, eso se resuelve, que es lo que te está diciendo la parte izquierda de este gráfico, se resuelve racionalmente. Bueno, escúchame, ¿cuánto te falta? Bueno, mirá, me lo está pidiendo mi gerente y yo no necesito en 2 horas entregar, por favor, dale. Entonces, ahora, cuando el conflicto es una situación bastante compleja, entra el modelo político y posiblemente vos eleves esa dificultad hacia quienes hacen política en la organización, que generalmente son los niveles gerenciales. Entonces, ahí se empieza a utilizar la política y posiblemente el gerente esté jugando una interna con otro gerente. Por ejemplo, me cuento una historia de una compañía
que estoy teniendo contacto ahora. Eh, existe un gerente regional que tiene serios conflictos con una gerente de la cual depende de ella. Resulta que este gerente regional es misógino. Entonces, a la gerente esta la vuelve loca. Esta gerente, esta gerente fue promovida a nivel regional, con lo cual quedó a la par en la estructura del gerente del cual misógino que lo volvía loca. Esto tiene que ver con la política. ¿Qué cambió ahí? El poder formal. Recordad que la diferencia entre poder y autoridad es que la autoridad es el poder legitimado, ¿no? El poder vos lo necesitas, claro. Entonces, el tema de, de esa situación hace que se generen este tipo de acciones. La gerente, que fue promovida a gerente regional junto con este gerente, no eran colegas, estaban en dos departamentos distintos, pero sí muy vinculados uno con otro, toma una gerente, genera un puesto en una gerente que no tenía lectura política. Vos cuando estás en puestos gerenciales tenés que tener lectura política hacia dónde van las cosas. Si vos no tenés esa cualidad de poder medir este tipo de situaciones en las organizaciones, estás frita o frito, porque la política es el corazón del movimiento de gestión, es el corazón del movimiento de gestión. No estoy hablando de la política que vemos de los políticos, ¿eh? La política es la capacidad de relacionarse con otros dentro de un marco de diferencias de visión, de poder, etc. Entonces toma esta gerente, se lo hago corto el tema, si no se va a hacer muy largo. Toma esta gerente. Esta gerente empieza a hacer cosas que el misógino estaba más de acuerdo que de la gerente que realmente dependía. Tenía muchas otras gerentes, pero esta era particularmente la que le decía todo que sí y empezaba a hacer lo que esta persona quería. Voló por los aires, la despidió, voló por los aires. ¿Por qué voló? Porque no la podía controlar. Entonces vos tenés que comprender que ahí está el tema del conflicto, ahí está el tema de la política. Te puede costar el puesto, no porque hagas mal tu trabajo, sino porque estás equivocado o equivocada en cuanto al lineamiento político que vos tenés que seguir. Salvo que alguien te pueda proteger. Yo tengo el caso de una persona que tiene 63 años y fue despedido hoy en España, fue despedido de una compañía en la cual hacía 34 años que trabajaba. Y está mal, y está muy caído, y está muy deprimido. Yo me quería en España, vos te jubilás cuando querés. No es la edad jubilatoria, son los 65 años, pero no estás obligado. Acá en Argentina estás obligado a jubilarte, en España no. Y él tenía pensado jubilarse a los 70, dentro de 7 años. Entonces, dijo, claro, estoy muy deprimido, pero claro, ¿por qué lo despidieron? Porque cambiaron el director ejecutivo, que hasta ese momento el director ejecutivo era un amigo de él.
que lo sostenían ese puesto. Cuando el director ejecutivo dijo 63 años, ¿cuánto está? ¡Pum! Fuiste al piste. Te fueron. ¿Entendés cómo funciona esta historia? Esto es... ¿Por qué, por qué no me seguís diciendo lo del el librito y lo de todo esto? Porque es difícil de explicar si yo no te cuento, si yo no te cuento las cosas de esta manera. Es muy difícil de explicarlo. Yo no sé si alguien quiere hacer preguntas, háganla, pero es importante que tengan en cuenta la dificultad que tiene explicar este tipo de situaciones. Bueno, a mí me interesa que lo entiendan, qué sé yo. El poder en las organizaciones. Bueno, acá van a ver una serie de temas entre poder y autoridad, las fuentes verticales del poder, obviamente los recursos. Claro, un tema de cómo me dice el poder de un departamento y dependiendo del presupuesto que un departamento tenga. Vos lo podés ver en política, a nivel nacional, cuando un ministro vos ves que tiene, como lo tiene el jefe de gabinete actual, que tiene a su cargo una caja en la cual no tiene que rendir cuentas sobre su uso, es un puesto al cual se le otorga poder. Cuando ves un departamento en una organización que está muy bien equipado, que tiene un gran presupuesto para el sostenimiento, es porque es importante para la organización, por lo tanto es un departamento en el cual tiene poder. Estas son cosas que ustedes van a ver, realmente que yo no voy a entrar en el tema porque no tiene importancia, es la diferencia entre conflicto entre departamentos. Ya sabemos que hay conflicto entre departamentos y que tienen que ver muchos de ellos por la tensión necesaria entre los distintos departamentos. Falta un departamento muy importante acá. Tenemos marketing, manufactura, ingeniería, falta el departamento de costos y falta el departamento contable, que son, fíjense, hablando de la función de contaduría, que es el tema del control. Yo te voy a dar otro ejemplo sobre el tema de los problemas que se generan en política. Por ejemplo, el departamento contable, si antiguamente, sobre todo cuando los sistemas no eran tan avanzados en cuanto a la hora de distribuir los costos entre los distintos departamentos para medir el desempeño de los departamentos, la función recae fundamentalmente en la o en el controller. Con lo cual, el controller tenía el poder de determinar este costo para qué departamento era asignado. Ahí se generaban unos conflictos gravísimos, porque a la hora de asignar los costos y de establecer la rentabilidad, por ejemplo, de las divisiones, ¿se acuerdan cuando vimos las divisiones? Por ejemplo, la división agroquímicos, la división farma que puede tener una empresa química, por ejemplo, y vos le asignás los costos. Los ingresos son más fáciles de asignar, pero los costos son los problemas. Es decir, la energía eléctrica, ¿cómo asignar? O dar un ejemplo de algo complejo de asignar. Ahí tenés los conflictos típicos entre ingeniería, manufactura, control, etcétera. Que la organización se nutre de esa tensión, porque justamente esa tensión permite el control. Entonces, cuando control, tenés que tener el carácter necesario para
posicionarte en un departamento que está para controlar a todo el mundo. Si no te gusta la función del control, bueno, y si no tenés ese carácter y te gusta llevarte bien con las personas, estás en el puesto equivocado. Porque para controlar, tenés que tomar distancia de los demás para que te respeten como controller. Es así, es así el sector. Es así el sector. Estás en control. Es lo mismo que si estás en auditoría. No en auditoría de un estudio contable. Además, podés ser muy amable, pero venís a auditar. ¿Ah? Todo muy lindo, pero estás auditando. Estás verificando si la persona que tenés adelante hace bien su trabajo o no. Entonces hay que aceptar las características del puesto. Bien, acá tenemos el famoso empowerment. El empowerment, o como dijo un español que conocí por ahí, buen rollo, le dicen los españoles al tema, buena onda entre la organización y el empleado. Ese es el empowerment. Lee sobre este tema y bueno, las fuentes horizontales del poder y los grafiquitos típicos de, perdón, bien. Bueno, tengo la garganta, hoy parece que... Bueno, acá tenemos las fuentes de poder. Fíjense, el poder del departamento que les decía recién, la dependencia, los recursos financieros, la centralidad, tiene que ver con el tema de decisiones, la imposibilidad de sustituir, que joda, mira qué lindo poder que tenés, si no te pueden sustituir, a mí nadie me toca, y enfrentar la incertidumbre. ¿Qué puede ser la imposibilidad de sustituir? Por ejemplo, sos un chef famoso, sos el chef de un restaurante famoso. El vínculo entre el chef y un restaurante suele ser muy conflictivo. Muy conflictivo. ¿Por qué? Porque el chef dice, loco, vienen por mí, yo hago los platos, diseño los platos y todo ese tipo de temas. Por ejemplo, por darte un ejemplo simple, ¿no? Ahí lo tenés para leer a este tema, para no hacerlo mucho más largo, porque si no, ahí te explica lo que es la centralidad, refleja, te dice el papel de un departamento en la actividad principal de la organización, qué desempeño tiene el departamento. Obviamente, los departamentos que están en la línea que hace al objeto de la organización son los departamentos más importantes, obviamente. En Argentina tenemos muy poca cultura en darle poder a los departamentos de control y sobre todo lo que llamamos nosotros administración, que no es lo mismo que management. Management está más vinculado a la gestión, pero lo que nosotros llamamos administración, en la gran mayoría de las empresas nacionales no se les presta atención. No así en las empresas que funcionan modernamente o que funcionan bien, no solamente modernas, sino que funcionan bien, donde la administración no es que es el papel central, pero es un órgano de control esencial para el correcto desempeño de las funciones. Y el correcto y la manera correcta de diseñar un departamento de administración es la mejor manera de crear instancias de delegación. Por eso vas a encontrar muchas pymes que tienen problemas de delegación porque no tienen un departamento administrativo evolucionado que les permita crear los controles necesarios para poder establecer esa delegación.
Porque si vos delegás a ciegas, te vas a ir al tacho. Ahora, si delegás sobre la base de un esquema de poder de control, perdón, adecuado, no estoy hablando de que sea el departamento más importante, bueno, si vos no le entregás poder a la persona que controla y para vos es más importante tu gerente de ventas, que no tiene menor importancia, pasa lo que te pasa acá. Te lo está diciendo claramente, pasa acá, lo que te pasa acá. El poder del departamento. Si vos no le otorgás un poder al departamento que va a controlar a este departamento, lo van a pasar por encima. Lo van a pasar por encima. Entonces, atención con las tensiones que generás. Son necesarias esas tensiones. Aparte, esas tensiones generan conflictos y si hay conflictos, vos, como manager superior, te enterás de la situación que puede estar pasando y ahí resolvés en consecuencia. Y ahí resolvés y corregís. La política, en definitiva, como acá te dice procesos políticos en las organizaciones, dice que la mayoría de los gerentes tienen un punto de vista negativo hacia la política. Yo no creo que sea tan así. El que llega a gerente no llega a esos puestos porque es una persona que no se sabe mover. Eh, lo que no hay que confundir, lo que no hay que confundir y que he visto durante el gobierno anterior que muchas personas dejar sus puestos, por ejemplo, la directora ejecutiva de la General Motors dejó el puesto para hacerse cargo de las líneas argentinas, guarda que no es lo mismo el poder en una empresa privada que el poder en organizaciones públicas. Ojo con eso. Ojo con eso, que el poder de la política pública es totalmente distinto al poder, la política pública, perdón, es totalmente distinto a la política privada. Y hay muchos que se ven tentados en eso. Quizás algunos tengan la habilidad para hacerlo. En política se trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Aunque tengamos la visión generalizada de que los políticos son unos vagos, que nunca laburaron, viven de eso, su oficio es ese y trabajan las 24 horas del día. Lo pude observar de cerca a ese movimiento y realmente hay que tener muchísima energía para trabajar en política. Y es conflictos permanentes. Cuando te crees que superaste uno, ya viene otro y así, y así, y así. No los estoy defendiendo, a ver, estoy tratando de explicarte el tema, ¿no? De esta historia que estamos viendo. Bueno, acá te dice cómo se usa el poder y la política y la colaboración, etcétera. Tácticas que incrementan el poder. Ingresar en áreas de un alto nivel de incertidumbre, crear dependencias, obviamente. Proporcionar recursos escasos. Fíjate ese término. ¿Qué quiere decir proporcionar recursos escasos? A ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué tenés que tener bajo? ¿Qué cosa tenés que tener en control? A ver, pensemos un instante. Somos 50 personas que estamos del otro lado. Dice proporcionar recursos escasos. ¿Qué es lo que estás controlando? ¿Qué es eso de la historia de recursos escasos? ¿Qué estás controlando? Algo simple, ¿eh? ¿Qué controlás? Proporcionar recursos escasos es una fuente de poder. ¿Qué estás controlando? Están ahí, ¿no? Hay alguien. Por lo menos dígame, estoy. Sí, Carolina está. Puso un puntito, Carolina. Estamos, muy bien. ¿Sabés qué controlás? La caja, la plata, la plata.
no se olviden de esto, la política pública es la disputa de las cajas. Los puestos políticos lo que te dan es control de plata. Esa es la política. Y en las organizaciones es igual, porque te lo está reconociendo a cada cuando te dice proporcionar recursos escasos. ¿Qué quiere decir esa? Esa es la famosa de tu viejo cuando sos chiquitito, ¿viste? Y te dice, papá, ¿me da plata para comprarme esto? ¿Y cuánto querés? Y necesitaría 100 pesos. Buah, toma 50. Bueno, esa es la manera de controlarte. Y de decirte, si querés los otros 50, tenés que venir a mí. Tenés que venir a mí. Entonces, esto es básicamente una serie de tácticas, crear coaliciones y redes ampliadas. ¿Qué son las coaliciones? Bueno, te empezás a juntar con gente poderosa, generar redes de poder y vos tenés que tener la capacidad de poder moverte dentro de esas redes y de esas coaliciones. Vos decís, pero ¿cómo puede ser que los políticos cambien por un lado, cambien para el otro? Y sí, son tipos que se están permanentemente trabajando en las coaliciones. En las organizaciones también existe. Claro, ojo, que cuando se hacen muy políticas las organizaciones, muy políticas, tiende a perderse el objetivo organizacional. Ojo con esto. Ojo con los equilibrios, por supuesto. Si la política pasa a ser más importante que la gestión en la organización, fuiste. Es normal dentro de un determinado equilibrio. Los egos juegan muchísimo en el tema de la política, muchísimo. Y mucho más de lo que nosotros creemos. Asignar personas leales en los puestos claves. Recuerdo una vez cuando me nombraron allá por el año 89, wow, 89 me nombraron jefe de finanzas de una multinacional a la cual trabajaba, mi último puesto en relación de dependencia. Me dijeron, el controller me nombró jefe de finanzas. Y vos no te tenés que olvidar de eso. El controller me nombró jefe de finanzas. Eso es asignar personas leales a puestos clave. No me dijo nada. Vos me debés, no hace falta que te lo digan. Te nombró jefe de finanzas. Ya sabés por dónde viene la mano. Vos podés aliarte con otra, pero bueno, la otra persona te tiene que proteger. Bueno, y así una serie de cuestiones que tienen que ver con tácticas de poder y política que los invito a leerlos y ya se ha hecho bastante larga la situación esta. Así que no sé qué estoy haciendo acá. Contenidos 2. Acá estoy. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo, alguna duda que les haya quedado de lo que estuvimos hablando, pero bueno, es un tema complejo de explicarlo. No iba a decir todo lo que dice el libro, pero hemos finalizado el cuatrimestre y bueno, prepárense para el lunes y después el 13. Por supuesto, si quieren cualquier tipo de duda que tengan, recuerden que el 13 es acumulativo. Ha sido un placer, ha sido muy extraño el comienzo. El lunes, sí, el lunes, no, Federico, el lunes van a tener, tanto en este examen como en el próximo, van a tener la publicación del enlace. A las 5 de la tarde, la publicación del enlace para que ustedes puedan hacer el parcial
a través de esa manera. Siempre en clase uno destaca lo más, perdón, lo más importante. Así que no se maten. Después, además, es a libro abierto el examen, ¿tá? Si ustedes ven y dicen, este se metió en poder, ya sabe por dónde está. ¿Mm? En el 13 se enfocan en lo mismo que estuvimos viendo, ¿no? Está bien, en clase vimos todo, pero no hay nada nuevo, chicos, no hay nada nuevo. Discúlpeme, no, casi ni puedo hablar. Pero bueno, ha sido realmente un placer y bueno, nos veremos. Chao.